de los niños bastante significativo. Entonces, hablar bien. Okay, como objetivos de esta clase tenemos recordar conceptos básicos y elementos epidemiológicos, identificando la importancia de la neumonía como primera causa de muerte y mortalidad en niños menores de 5 años. Identificar los agentes etiológicos frecuentes en la neumonía bacteriana, sus características, diagnóstico y tratamiento, y conocer conceptos básicos para la identificación de cuadros que presenten derrame pleural o empiema para su abordaje oportuno. Entonces, como primer punto, vamos a decir que la neumonía se define como la inflamación del parénquima pulmonar. Ya sea, podemos tener neumonías tanto de origen infeccioso como no infeccioso. Entonces, la neumonía se divide en la comunidad, una de las principales causas de muerte y mortalidad en infancia, de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones, por otros motivos e infecciones nosocomiales. Aparte de eso, se asocia a varios factores de riesgo: el extracto socioeconómico bajo, antecedentes de prematurez, desnutrición, exposición a contaminantes inhalados, tabaquismo familiar y asistencia a guarderías. La pobreza es uno de los factores de riesgo importante, ya que muchas de las muertes por neumonía se dan en los países en vías de desarrollo, hasta un 99% de estas, ¿verdad? Y la mayor mortalidad se va a observar precisamente en los países más pobres, ¿verdad? De África y sureste asiático. Sin embargo, también en países de América Latina tiene su incidencia y pues importante causa de muerte también. Cuando hablamos de neumonía de la comunidad, nos estamos refiriendo a aquel proceso infeccioso que no estaba presente al momento del ingreso, que estaba presente, que se desarrolló en la comunidad, ¿verdad? Y que se manifiesta en las siguientes 72 horas de su ingreso. Se considera todavía como parte de una infección que fue adquirida en la comunidad. En cuanto a la epidemiología, vamos a mencionar, ¿verdad? Como ampliar un poquito más que la neumonía se considera la principal causa de muerte. Estos son los datos que aparecen en Nelson para el año 2015, en donde la vemos como la mayor proporción, en un 33% para niños menores de 5 años. Tanto es así que tiene una distribución mundial, ¿verdad? Hay un día mundial para la lucha contra la neumonía, que es en noviembre 12. Es la primera causa de muerte en los niños y si bien es cierto, ha habido una reducción de la mortalidad en un 47% desde el año 2000 y en países desarrollados pues se reporta muchísimo más reducción. Por ejemplo, Estados Unidos reporta hasta un 97% de la disminución de la mortalidad entre los años de 1939 a 1996, bastante asociados a la implementación de las vacunas, principalmente enfermedades que como tal son inmunosupresoras y que contribuyen a la mortalidad de los niños, como por ejemplo el sarampión, así como la introducción de vacunas propias contra los agentes causantes de la neumonía, como por ejemplo hemófilos influenza, actualmente que se ha introducido y se ha implementado pues una mayor cobertura contra el neumococo, entre otras, ¿verdad? A pesar de todo ello, la neumonía representa alrededor de 902,000 muertes al año de niños menores de 5 años a nivel mundial. Luego, como tal, pues nuestro país, como un país de renta baja, ¿verdad? Es también importante cuadros de neumonía y de mortalidad por esta. Para la semana epidemiológica 29, este es el registro justo antes de las vacaciones, lo tenemos quinta muerte, ¿verdad? Pues comparándolo con el año 2020, se observa una breve disminución
10% de las consultas, siempre está dentro de las primeras 10 causas. Sobre todo en los niños menores de 5 años, y si se fijan, la mayor proporción es en ese rubro, ¿verdad? Y si lo desglosamos, los menores de 1 año son los que van a tener la mayor incidencia, precisamente el grupo más afectado a los cuadros que pueden complicarse y terminar en un desenlace fatal. Reporte son masculinos, los egresos de los niños menores 39% hasta la descrita, ¿verdad? Luego, así vamos, hasta la semana 29, dentro del corredor endémico en la zona de seguridad, ¿verdad? A pesar de todo, no ha habido pues un desborde de los casos que anualmente se esperan. Generalmente los casos se mantienen y presentan su aumento ahí en las estaciones entre, bueno, más bien de los meses de mayo a junio, julio, agosto, todos estos meses son los meses en los que se ven mayor elevación de casos por neumonía en nuestro país. En cuanto a la etiología, pues habíamos mencionado que existían tanto causas no infecciosas como infecciosas. Dentro de las no infecciosas, podemos mencionar neumonías aspirativas, ¿verdad? Que pueden ser tanto de alimentos como de ácido gástrico, cuerpo extraño, hidrocarburos y sustancias lipoideas. Pueden ser debidas también a reacciones de hipersensibilidad, pneumonitis inducidas por fármacos o por radiación. Y las infecciosas, que es en las que más nos vamos a centrar en esta clase, ¿verdad? A la cabeza se encuentra el neumococo, que va a ser el patógeno bacteriano más frecuente en los niños desde las 3 semanas de vida hasta los 4 años. Y luego, después de los 5 años, siempre forma parte de los agentes infecciosos, pero también cobran importancia otro tipo de bacterias que se denominan atípicas, como son el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidófila pneumoniae, que van a ser, pues, de los principales entre los 5 años en adelante. Es difícil determinar en sí cuál es el agente etiológico solamente con la clínica, ¿verdad? Tendríamos que hacer y tomar muestras de tejido pulmonar, pero eso es una práctica invasiva, ¿verdad? Y que realmente no es algo que se realice de rutina. Y a tener en consideración que otros elementos que pueden servir para el diagnóstico, como son los cultivos, ya sean de esputo o hemocultivos, no siempre logran aislar el agente que está involucrado, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas cosas que pueden orientarnos a nivel clínico, sobre todo la edad es un buen predictor para poder indagar o sospechar cuál es el agente involucrado, ¿verdad? Y eso nos puede servir a la hora de dar el abordaje y el tratamiento. Estas son las causas de neumonía infecciosa que describe Nelson, desglosada por agentes, ¿verdad? Ahí tenemos descrito tanto las bacterianas como víricas, fúngicas, ricketsias, micobacterias, parasitarias, son todos los microorganismos que en algún momento pueden causar neumonía. Entre los más frecuentes a todas las edades, pues son los virus, ¿verdad? Que son de los principales productores de neumonía, entre ellos el virus sincicial respiratorio es el principal, aunque se asocia pues en gran medida con episodios de bronquiolitis. Luego de los agentes bacterianos, ya habíamos mencionado, el más frecuente el neumococo, pero también existen otras bacterias de gran importancia. Por ejemplo, denominar que neumococo, hemófilos influenza y estafilococcus aureus son las principales causas de ingreso hospitalario y que más se asocian a muerte por neumonía en los niños, ¿verdad? Por neumonía bacteriana. Y si bien es cierto, los patógenos víricos son las causas más importantes de las infecciones respiratorias, sobre todo en los lactantes, ¿verdad? Y los niños mayores de un mes, de un mes a menores de 5 años, ¿verdad? Ahí mencionábamos el virus sincicial respiratorio, es uno de los más frecuentes.
Y pues existen también otros virus que pueden causar importantes cuadros de neumonía, como por ejemplo la influenza, el metaneumovirus humano, el virus de la parainfluenza, los adenovirus, los enterovirus. Se hablaron un poco de los rinovirus, aunque estos se consideran infrecuentes y están más relacionados a cuadros de vías aéreas superiores, ¿verdad? Como por ejemplo son los principales agentes etiológicos del catarro común. A pesar de ello, también hay que tener en consideración que hasta en un 20% de los casos pueden coexistir más de un agente como parte de la causa de la neumonía, ¿verdad? Entonces, así podemos tener coinfecciones virales y podemos tener coinfecciones también virales y bacterianas, ¿verdad? En un mismo cuadro. Entonces, la edad del paciente, pues, puede, en alguna medida, ser un buen predictor de la etiología de la neumonía. Así, en esta tablita de bastante importancia, porque ahí podemos ver por edades cuáles son los agentes principales más frecuentes, ¿verdad? Y aparecen descritos en orden de importancia y de frecuencia. Así vamos a tener, es decir, en los niños menores de 3 semanas, que a la cabeza el principal productor de neumonía es el estreptococo del grupo B, seguido por otros agentes que son transmitidos por la vía vertical, ¿verdad? Como son E. coli, otros bacilos gram-negativos, estafilococos neumonía, hemófilos influenza, que serían de los más importantes. Considerar también que eventualmente estarán en la comunidad y pueden presentar contaminación a dicho nivel y por eso pueden traslaparse ciertas bacterias de la comunidad junto con las bacterias de transmisión a través del canal, ¿verdad? De vía vertical. Que cobran más importancia pasadas las 3 semanas esta interacción de ambos tipos de agentes etiológicos. Por ejemplo, entre los 3 meses de las 3 semanas a los 3 meses podemos ver que ya cobran más importancia los virus, ¿verdad? Donde se describe el virus sincitial respiratorio como principal productor de enfermedad. Otros virus respiratorios como el rinovirus, parainfluenza, influenza, metaneumovirus, adenovirus. Luego empiezan bacterias como el neumococo, el hemófilos influenza tipo B no tipificable y incluso pueden haber bacterias atípicas como la clamidia trachomatis. Esto, recordemos que en los primeros 3 meses se conoce como el periodo gris, ¿verdad? En donde sí puedo tener bacterias de la comunidad, pero también puedo tener todavía repercusiones de bacterias de transmisión vertical. Por eso a esta edad todavía se tienden a hacerse tratamientos con doble antibiótico, ¿verdad? Entre ellos se incluye, pues, en la mayoría de los casos, a la ampicilina todavía, ¿verdad? Siempre en consideración para tratamiento de la listeria monocitógenos. Entonces, entre los 4 meses a 4 años, siempre continúan siendo importantes los virus, el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Los otros virus ya mencionados, entre las bacterias el neumococo, el hemófilos influenza, el micoplasma neumonio y los estreptococos del grupo A. Y arriba de los 5 años, entonces aquí los más importantes van a ser las bacterias atípicas, como el micoplasma neumonía, siempre el estreptococo neumonía, la clamidófila pneumoniae, el hemófilos influenza no tipificable, el virus influenza, adenovirus, otros virus respiratorios, legionela neumófila también puede verse. Entonces, aquí se vuelven mucho más importantes las bacterias atípicas. Los virus siempre forman parte de la etiología, ¿verdad? Pero la vemos más relacionada a los agentes. Entonces, habíamos dicho que la edad era un buen predictor de los patógenos causantes de neumonía. Los virus son los agentes etiológicos más frecuentes en los niños menores de 5 años. Los agentes virales más comunes incluyen los que ya mencionamos, ¿verdad? A la cabeza, el virus sincitial respiratorio. Hablando un poquito de la patogenia, pues normalmente hay que saber que
que se mantiene la esterilidad del aparato respiratorio inferior a través de los mecanismos de defensa fisiológico, entre los cuales se pueden mencionar la depuración mucociliar, las propiedades de las secreciones normales, como la presencia de macrófagos, inmunoglobulina A secretora, la limpieza de la vía respiratoria por la tos. Entonces, son los 3 mecanismos de defensa fisiológicos para tratar de mantener la esterilidad del aparato respiratorio. Entre los mecanismos inmunitarios de defensa pulmonar, pues que van a limitar la invasión de los patógenos, destaca la presencia de macrófagos alveolares y bronquiales, la inmunoglobulina A secretora y otras inmunoglobulinas. Entonces, por muchos años se ha hablado de la esterilidad del tejido pulmonar. Sin embargo, a través de constantes investigaciones, ¿verdad? Existen otras técnicas que nos han ayudado a investigar un poquito mejor cómo funciona o cómo se encuentra el tejido respiratorio. Entonces, dentro de las cosas que se habla actualmente es que hay métodos que han secuenciado y sugieren que la vía aérea inferior contiene diversas comunidades de microorganismos, ¿verdad? Entonces, hay modelos conceptuales recientes que postulan que la neumonía se debe precisamente a la alteración de un complejo ecosistema de la vía aérea inferior, ¿verdad? Que va a ser ahí donde van a interaccionar de manera dinámica los posibles patógenos de la neumonía, las comunidades microbianas que residen ahí normalmente, ¿verdad? Y las defensas inmunitarias del anfitrión. Entonces, la interacción de todos estos factores va a ser lo que finalmente pues, va a permitir o no que se lleve a cabo la infección. Entonces, hablando un poquito, siempre de la patogenia, centrándonos en la neumonía bacteriana, que corresponde para esta clase, vamos a ver que pues, la patogenia va a cambiar en función de la flor. Entonces, de esa forma vamos a poder identificar, ¿verdad? Ciertas características particulares según los microorganismos, así como también ciertas características en diferenciación a las neumonías virales. Entonces, la neumonía bacteriana se produce la mayoría de veces cuando los microorganismos del aparato respiratorio colonizan la tráquea y posteriormente llegan hasta los pulmones. Entonces, también se puede producir por vía directa al tejido pulmonar después de una bacteriemia. Entonces, los 2 mecanismos de producción de una neumonía bacteriana van a ser la diseminación por continuidad y la siembra a través de una bacteriemia, ¿verdad? Entonces, cuando se produce una infección bacteriana en el parénquima pulmonar, el cuadro morfológico va a variar en función del organismo que esté involucrado. Así, por ejemplo, vamos a mencionar los más frecuentes, ¿verdad? Los de mayor importancia en niños, o por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae. En su cuadro morfológico, ¿verdad? Va a haber una unión al epitelio respiratorio donde va a inhibir la acción ciliar, va a producir ahí una destrucción celular y va a desencadenar la respuesta inflamatoria de la submucosa. Entonces, cuando la infección progresa, va a generar descamación de los residuos celulares, las células inflamatorias y el moco van a ocasionar obstrucción de la vía aérea y diseminación de la infección a lo largo del árbol bronquial y va a producir una neumonía que va a tener incluso un aspecto similar al viral, ¿verdad? Similar a la neumonía viral. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, desencadena edema local, proliferación de microorganismos, extensión a zonas adyacentes del pulmón y afectación lobar focal, que es su manifestación típica finalmente, ¿verdad? En cuanto a los estreptococos del grupo A, estos producen una necrosis de la mucosa traqueobronquial con una formación de grandes cantidades de exudado, edema y hemorragia local. Va a haber extensión de los tabiques intraalveolares, afectación
afectación de los vasos linfáticos con afección pleural frecuente y finalmente una afectación difusa del pulmón con una neumonía intersticial. El estafilococcus aureus, va a producir extensas áreas de necrosis hemorrágica, va a producir cavitación irregular del parénquima pulmonar, en ocasiones puede producir neumatoceles, empiemas o fístulas broncopulmonares y finalmente pues da una bronconeumonía confluente, ¿verdad? Que suele ser unilateral. Luego, otros conceptos importantes de saber, porque es una neumonía recurrente, se va a considerar aquella que presenta 2 o más episodios en un único año o 3 o más episodios en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Y que se ha constatado que hubo una resolución radiológica entre un episodio y el otro, ¿verdad? Es decir, se comprobó que es una reinfección y no el mismo cuadro no resuelto. Entonces, se debe descartar un trastorno de base cuando el niño sufre neumonías a repetición. Entre los cuadros que deben identificarse, ¿verdad? Están trastornos hereditarios, como por ejemplo la fibrosis quística, enfermedades decranocíticas, trastornos de la inmunidad, donde entran tanto las inmunodeficiencias congénitas o las adquiridas, los trastornos de los cilios, ¿verdad? Que puede haber una discinesia ciliar primaria. Puede haber trastornos anatómicos como secuestro pulmonar, enfisema lobar, malformaciones, reflujo gastroesofágico, cuerpo extraño, fístulas traqueoesofágicas, bronquiectasias, aspiración, etcétera. Entonces, entre las situaciones importantes se encuentran las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Vamos a tener una serie de hallazgos que van a manifestar el cuadro. Ya dijimos que la neumonía en sí, el diagnóstico, pues puede hacerse de manera clínica, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ciertas características que pueden orientarnos tanto a la enfermedad como al posible agente involucrado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que hay diferentes manifestaciones como fiebre, tos, bueno, síntomas respiratorios en general, pero que de todos los que podemos describir, la taquipnea va a ser el hallazgo clínico más habitual en la neumonía, ¿verdad? Entonces, bien difícil encontrar una neumonía y que el paciente no esté taquipneico por lo menos, ¿verdad? Entonces, la frecuencia respiratoria debe medirse durante 1 minuto, ¿verdad? Hay que considerar que el niño debe estar tranquilo para evitar falsas interpretaciones, así como también recordar que puede haber un aumento de la frecuencia asociado a otras situaciones, como por ejemplo la fiebre, ¿verdad? Puede aumentar la frecuencia respiratoria, entonces esas cosas deben tenerse en consideración. Pero independientemente de eso, dentro del contexto de la evaluación clínica, la taquipnea va a ser el hallazgo clínico más importante y más habitual, ¿verdad? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas podemos determinar, según cómo éstas se vayan presentando, posibles cuadros virales, bacterianos o la presencia de neumonías atípicas. Entonces, bien es cierto, no es patognomónico, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas para cada una de las tipos de neumonías sí pueden orientarnos en alguna medida. Entonces, así vamos a tener, por ejemplo, en las virales, la edad más frecuente son los menores de 3 años, el inicio de la fiebre es variable, por lo general es menor a 38.5, la taquipnea es común, hay otros síntomas como rinorrea, puede haber exantema, roncos, sibilancias, el diferencial del leucograma es variable, pero a predominio del linfocito, ¿verdad? Se manifiesta por una linfocitosis, el patrón radiológico tiende a ser intersticial difuso y el derrame pues es algo raro. De tener en consideración que en las neumonías virales suele haber fiebre, ¿verdad? Esa temperatura pues no es tan alta en comparación a las neumonías bacterianas, que por lo general es de manejo brusco, ¿verdad? Elevado, usualmente 38.5. Puede darse neumonía bacteriana a todas las edades, ¿verdad? La taquipnea es común. Pueden haber otros síntomas asociados como otitis media aguda, dolor de abdomen, sobre todo en los cuadros neumónicos de la base.
A la ocultación se escuchan subcrepitantes, ¿verdad? Estertores crepitantes. El diferencial del leucograma va a haber una leucocitosis a predominio de neutrófilos. El patrón radiológico es con tendencia a la consolidación o consolidaciones evidentes. El derrame pues puede ser frecuente. En cuanto a las neumonías atípicas, el prototipo, el micoplasma, ¿verdad? Se da en los niños mayores de 5 años, el inicio es insidioso, con febrículas, la taquipnea en estos casos puede ser rara, precisamente por eso se denominan atípicas, ¿verdad? La ocultación es normal, pueden haber sibilancias, el diferencial del leucograma puede estar normal o puede ser variable, el patrón radiológico es variable, pero algo que caracteriza mucho las neumonías atípicas es la disociación clínico-radiológica, ¿verdad? Y los derrames pues pueden ser raros, ¿verdad? En cuanto a otras manifestaciones importantes, sobre todo en infecciones graves, puede asociarse a cianosis, alteraciones del estado de la conciencia, ¿verdad? Sobre todo en los lactantes, que pueden verse irritables, con dificultad para la alimentación por la misma dificultad respiratoria. A nivel torácico pueden escucharse diferentes ruidos como crepitancias o sibilancias, ¿verdad? A veces, bueno, en cuanto inicialmente a veces puede ser difícil localizar exactamente dónde están esos ruidos adventicios, sobre todo en los niños muy pequeños, ¿verdad? Pero una vez existan consolidaciones y pues hay un progreso en la enfermedad, pues es un poquito más fácil poder distinguir o poder determinar dónde está la consolidación a través de pues del examen físico, ¿verdad? De la ocultación, la percusión, que permitan pues diferenciar posibles hallazgos en el examen físico. Luego, también con el examen físico pueden determinarse la presencia de ciertas complicaciones como el derrame pleural o empiema, ¿verdad? En los cuales va a ser lo que vamos a encontrar es una matidez a la percusión, disminución de los ruidos también, ¿verdad? Que pueden estar con un murmullo vesicular disminuido también. Entonces, todo eso es parte de lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico de manera clínica, ¿verdad? Luego, tener en consideración que siempre los cuadros neumónicos tienden a ser insidiosos, es decir, no es algo súbito que se manifiesta. Tenemos realmente, lo que tenemos es varios días en los cuales hemos tenido evidencia de hola, aló, aló. Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora, se la voy. Ok, perdón. Entonces, normalmente pues tenemos varios días, ¿verdad? En los cuales hemos venido manifestando síntomas progresivos a nivel respiratorio. También existen otros hallazgos extrapulmonares, ¿verdad? Como por ejemplo trastornos digestivos asociados, como por ejemplo vómitos, pueden haber en algunos casos distensión abdominal, puede haber dolor abdominal, incluso puede confundirse con cuadros intraabdominales, ¿verdad? Y realmente ser su origen a nivel pulmonar. Entonces, las manifestaciones clínicas ayudan al diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico fundamentalmente clínico, principalmente en el primer nivel de atención. Lo vamos a hacer a través de la anamnesis, ¿verdad? Evidenciando síntomas, su cronología, ¿verdad? El inicio, la evolución, los antecedentes, factores de riesgo, las vacunas, si que estén completas o no, nos pueden dar la pauta de posibles agentes involucrados.
La sintomatología, ¿verdad? Ya mencionamos, puede haber fiebre, tos, taquipnea, dificultad respiratoria, sibilancias, dolor torácico o abdominal, vómitos y cefalea. A la exploración, pues puedo evidenciar la fiebre, el estado general, los signos de dificultad respiratoria, la ocultación patológica. Entonces, ¿en qué momento vamos a realizar las radiografías? Si el tratamiento es clínico, bueno, la radiografía es el patrón de oro para establecer el diagnóstico, estamos de acuerdo. Pero no se recomienda de forma rutinaria. Es decir, si el niño está estable, no tiene complicaciones, puede tratarse fácilmente ambulatoriamente, ¿verdad? Si la condición lo permite, y tratarse desde el primer nivel sin necesidad de referirlo para corroborar que sí el diagnóstico sea el adecuado con una radiografía. Básicamente estas se reservan para los casos en los que sean necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, casos complicados o los niños que ameritan hospitalización, entre otras causas. Entonces, existen fundamentalmente dos patrones radiológicos de las neumonías, sería el alveolar, con tendencia a la consolidación, ¿verdad? Y el intersticial. Clásicamente se han relacionado al tipo de infección, ya sea bacteriana o vírica respectivamente. Sin embargo, ninguno es patognomónico de cada una de las etiologías concretas, ¿verdad? Hay que tener en consideración que la presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax confirma el diagnóstico clínico de la neumonía y que también pueden identificarse o ayudan a identificar complicaciones como derrame pleural o empiema. En general, la neumonía viral se va a caracterizar por una insuflación con infiltrados intersticiales bilaterales y engrosamientos peribronquiales. La neumonía bacteriana, principalmente la neumocócica, que decimos que es el principal agente bacteriano, habitualmente produce consolidaciones lobales confluentes, ¿verdad? Y pues el aspecto radiológico por sí solo no logra identificar exactamente la causa de neumonía. Sí nos hace sospechar, ¿verdad?, cuál puede ser el agente etiológico involucrado, en consideración a unir todos los demás factores, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico radiológico, entonces, ¿cuándo está indicado realizar una radiografía del tórax para el diagnóstico? Pues las directrices actuales nos recomiendan que se realice en los niños que tienen sospecha de neumonía y que tienen síntomas evidentes, es decir, tienen tos, tienen fiebre, tienen los crepitantes localizados, ¿verdad? Hay disminución de los ruidos respiratorios, o sea, grita que es una neumonía. Ese no necesita que le mandemos a hacer la radiografía siempre y cuando sea un paciente estable al que le vamos a dar patrón ambulatorio, más bien tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Entonces, en estos no. Hay que considerar que si es evidente el diagnóstico clínico, el verle la radiografía pues no va a cambiar en sí la pauta del tratamiento, ¿verdad? Entonces, a menos que en el examen físico haya signos de gravedad, criterios de ingreso o cosas que nos pueden hacer pensar en complicaciones, ahí sí estaría indicado enviar las radiografías. Entonces, estas indicaciones son, debe ser obtenida solo cuando hay duda clínica, cuando hay respuesta inadecuada a los antibióticos, cuando se sospecha enfermedad severa o complicación, cuando hay exclusión de otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo aspiración de cuerpo extraño, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otros. El diagnóstico de la neumonía en pacientes entre 3 y 36 meses con fiebre arriba de 39 grados y leucocitosis arriba de 20.000 a más, y niños mayores, menores de 5 años, con fiebre de 38, tos y leucocitosis de 15.000 o más. Entonces, el diagnóstico radiológico, pues decimos, ¿verdad?, que vamos a tener dos patrones aquí. Aunque se ve bastante aparatosa la radiografía, ¿verdad? Son hallazgos de una neumonía por virus sincitial respiratorio en un lactante de 6 meses, ¿verdad? En el cual puede evidenciarse una hiperextensión pulmonar y la afectación bilateral con el espacio aéreo fino, ¿verdad? Con estrías densas,
con un carácter intersticial. Recordemos que para evaluar una radiografía, eso lo ven ustedes en un seminario, ¿verdad? Tenemos ciertas características que hay que tomar en consideración antes de ver pues, los hallazgos radiológicos. Lo primero es saber si está adecuadamente expuesta, ¿verdad? Si está centrada o no. Y contar pues los espacios intercostales para saber si hay hipererección o no. Y luego yo puedo hacer la valoración desde el centro hacia la periferia o de la periferia hasta el centro, ¿verdad? Evaluando todas las estructuras torácicas. Luego, aquí tenemos un patrón con consolidación, ¿verdad? En donde se evidencia un cuadro típico para un niño con una neumonía por neumococo, ¿verdad? En donde se ve claramente una consolidación que incluso hasta borra el borde de la silueta cardíaca, ¿verdad? En donde es bien difícil diferenciar los bordes de esta. Si bien es cierto, la radiografía nos sirve para el diagnóstico de los pacientitos que ya mencionamos con los hallazgos previos, ¿verdad? Hay que considerar que no es necesario repetir las radiografías para demostrar que se ha curado el paciente, ¿verdad? De una neumonía, siempre y cuando esta no sea complicada y haya una buena evolución clínica, ¿verdad? Están indicados repetirlas en casos en donde no se ve mejoría y en donde sospechemos pues, que hay complicaciones. Aparte del estudio radiológico, ¿verdad? También existen otros métodos, como por ejemplo la ultrasonografía, que puede ser muy sensible y específico para diagnosticar las neumonías, ¿verdad? Se pueden determinar fácilmente las consolidaciones pulmonares, se puede determinar el broncograma aéreo, se puede identificar el derrame. Sin embargo, no es un estudio de rutina para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y pues depende mucho de que lo tengamos a disposición, ¿verdad? Y que tengamos pues el radiólogo disponible y con la pericia adecuada pues, para realizar el estudio. Pero en algunos casos, pues, por ejemplo, que puede ser un estudio complementario. Entonces, entre las pruebas complementarias, ¿verdad? A excepción de los estudios microbiológicos específicos en donde se aíslan microorganismos, no existen en sí hallazgos clínicos, radiológicos ni de laboratorio que tengan suficiente sensibilidad y especificidad para diferenciar la neumonía vírica de la bacteriana. Prácticamente la diferenciación se va haciendo a través de sumar todos los hallazgos, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir sospechar un agente en particular. Entonces, dentro de las pruebas complementarias que tenemos a disposición para utilizar, se encuentra, por ejemplo, el recuento y fórmula leucocitaria, ¿verdad? En sangre periférica, es útil para distinguir entre neumonía bacteriana y vírica. Por ejemplo, en la vírica, el recuento leucocitario puede ser normal o alto, ¿verdad? Pero generalmente no tienden a haber cuentas arriba de los 20,000, ¿verdad? Y generalmente tienden a estar a predominio de linfocitos, mientras que en las bacterianas suelen existir recuentos leucocitarios mucho más elevados, ¿verdad? Que pueden ir desde 15,000 hasta 40,000 leucocitos por milímetro cúbico y son a predominio de los polimorfonucleares, ¿verdad? Vamos a ver una neutrofilia evidente en esto. En cuanto a la presencia de ciertas complicaciones como derrame pleural, ¿verdad? La consolidación lobar, el niño presenta fiebre elevado, ¿verdad? Aparte de eso, pues tengo estos recuentos en la fórmula leucocitaria, o no los tengo, ¿verdad? Pero tengo la clínica con una consolidación lobar, con la fiebre elevada, incluso puede haber derrame, pues eso me orienta más a una etiología bacteriana. Con respecto a las bacterias atípicas, pues es difícil diferenciar, ¿verdad? En sí, solo con los hallazgos, si se trata de un neumococo o de una neumonía típica, ¿verdad? Aquí, perdón, no lo podemos diferenciar fácilmente solo con las pruebas complementarias, sino que más bien lo hacemos con la clínica, ¿verdad? La edad, la clínica. Ya dijimos que puede haber una disociación clínica radiológica, puedo tener una radiografía que se vea muy espantosa, ¿verdad? Pero el niño clínicamente pues se ve bien, entonces se denomina una disociación clínico-radiológica. O por el contrario, ¿verdad? Entonces se ve bastante mal y la radiografía pues no refleja
esa gravedad clínica. Entonces ahí podemos sospechar que haya una neumonía típica, ¿verdad? Otras situaciones, ¿verdad?, que pueden ayudar a diferenciar son los biomarcadores, entre ellos la proteína C reactiva, la procalcitonina, la velocidad de eritrosedimentación, que en algún momento pues pueden ayudar como a hacer el diagnóstico, aunque no logran discriminar entre neumonía bacteriana y viral, ¿verdad? Luego, otras situaciones, otros exámenes complementarios útiles para valorar al paciente se encuentran la pulsioximetría, la gasometría. En cuanto al diagnóstico microbiológico, pues a los estudios microbiológicos, ¿verdad? Y la dificultad para obtener la muestra adecuada y pues su poca relación costo-beneficio, ¿verdad? Pues no se recomiendan los estudios de rutina en pacientes previamente sanos con neumonías adquiridas en la comunidad sin criterios de gravedad y clínica leve moderada, ¿verdad? Que van a ser tratados a nivel extrahospitalario. En cuanto al tratamiento, ¿verdad? La mayor parte de las infecciones respiratorias, por ser de etiología viral, pues no van a necesitar antibióticos más que un tratamiento de soporte, ¿verdad? El tratamiento de la neumonía viral, por tanto, usualmente es sintomático y en caso de que se sospeche una neumonía bacteriana, pues el tratamiento va a depender de la causa, la edad y el aspecto clínico del niño. Así, pues, tenemos los 3 niveles de atención, ¿verdad? En el primer nivel se tratan los pacientes estables que no cumplen criterios de ingreso. En el segundo nivel se tratan los pacientes que cumplen criterios de ingreso y que no tienen patologías subyacentes de base ni criterios de referencia a tercer nivel. Y en el tercer nivel, pues, todos los casos complicados, ¿verdad? En el primer nivel de atención se pueden tratar los pacientes estables, se les puede dar tratamiento ambulatorio si no cumplen los criterios de ingreso y este tratamiento pues consiste en el tratamiento sintomático de la fiebre, el dolor existente, ofrecer líquidos y no forzar la alimentación. Perdón, se me desconectó. Tienen la capacidad de asistir al centro asistencial inmediatamente si la condición clínica lo amerita. Luego, el uso que debe ser racional de antibióticos, ¿verdad? Y precisamente hablando de los tratamientos según el nivel de atención,
vamos a hablar que en el primer nivel de atención podemos tener el tratamiento ambulatorio si no cumple con criterios de ingreso, se da el tratamiento con antibiótico oral si lo amerita y se debe evaluar a las 24 o a las 48 horas según el estado clínico del paciente. Si hay una mejoría, es decir, se mantiene febril por 24 horas, se continúa el antibiótico oral por 7 a 10 días. Si no hay mejoría y no posee signos de alarma o no tienen riesgo social, hay que continuar el tratamiento ambulatorio y controlarlo en las 24 horas, ¿verdad? Teniendo en consideración siempre los signos de alarma y verificando el cumplimiento de medicamentos, ¿verdad? Y si no, hay que considerar el ingreso. Entonces, en los niños con cuadros leves que no precisan ingreso, lo que se recomienda como pauta de tratamiento va a ser la amoxicilina a dosis alta, precisamente por el aparecimiento de neumococos resistentes, ¿verdad? Recordemos que en nuestro medio la amoxicilina la gente lo utiliza como que fueran dulces, van y lo compran a la farmacia, etcétera. Entonces, todo eso contribuye a la resistencia. Entonces, deben ser dosis altas, de 80 a 90 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 dosis, menciona Nelson, ¿verdad? Pero recordemos, la amoxicilina puede administrarse en pautas de cada 8 horas. Luego, en el segundo y tercer nivel de atención, el objetivo es lograr el manejo hospitalario de un paciente, garantizando la permeabilidad de la vía aérea, la efectividad de la respiración y una adecuada circulación. Entonces, los criterios de hospitalización van a ser los niños menores de 6 meses, que presenten episodios de cianosis o apneas, que tengan saturaciones de oxígeno por debajo de los 94%, que la intolerancia a la vía oral pues sea que haya intolerancia a la vía oral o que tenga una pobre ingesta, que haya patologías subyacentes de base, que presenten deshidratación moderada o severa, que haya sospecha de compromiso hemodinámico, dificultad respiratoria de moderada a severa, fallo de los antibióticos ambulatorios, que haya presencia de riesgo social, que hayan alteraciones severas de los signos vitales, ¿verdad? Es decir, en los niños menores de 6 meses que tengan frecuencias respiratorias iguales o mayores a 60, entre los de 2 a 11 meses iguales o mayores a 50 y de los 1 a 5 años iguales o mayores a 40, frecuencias cardíacas de 160 latidos por minuto, arriba de esto, ¿verdad? Temperaturas iguales o mayores a 40.1 o que presenten hipotermia, que haya presencia de tiraje intercostal, subcostal, aleteo nasal, es decir, politirajes, ¿verdad? Y presencia de cianosis, alteración del estado mental, es decir, que hayan presentado, por ejemplo, convulsiones, somnolencia, irritabilidad, que esté presente cualquiera de las complicaciones, que esté por medio de una desnutrición grave, que tenga una apariencia tóxica, que sea una neumonía recurrente o que tenga la presencia de neumatoceles. Entonces, idealmente debe medirse la saturación de oxígeno, ¿verdad? Y pues la recomendación es aplicar oxígeno para tratar de mantener pues la saturación arriba del 92%, ¿verdad? Entonces, dentro de los criterios de hospitalización que menciona Nelson, están los de esta tablita, ¿verdad? Muchos ¿qué es? Ya los mencionamos, solo tener en consideración, ellos hablan de una hipoxemia, hablando de saturaciones abajo del 90%, pero la indicación es que todo el que satura menos de 94% debe ser ingresado, ¿verdad? Con respecto al tratamiento en el segundo y tercer nivel, ¿verdad? Vamos a considerar que se basa tanto en medidas generales como en las medidas específicas. Entonces, dentro de las medidas generales, entra la alimentación según el estado clínico, el balance hídrico, el respaldo a 30 grados, la oxigenoterapia, el aporte de líquidos oportunamente a través de la fórmula de Holiday-Segal. Si el paciente está críticamente enfermo, hay que hacer un monitoreo de los electrolitos. Si el paciente pues tiene fiebre o dolor, hay que tratarla, ¿verdad? A través de acetaminofén. Recordemos la dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis que se puede administrar cada 4 o cada 6 horas. Luego, en cuanto al tratamiento específico, ¿verdad? Está la antibioticoterapia, en donde pues recordar, ¿verdad? Los niños con tratamiento ambulatorio, que son los del primer nivel de atención, pueden tratarse con amoxicilina oral de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día en 3 dosis. Estas son las dosis del ministerio, ¿verdad? Nelson habla de dividido en 2 dosis, pero el ministerio pues nos da la pauta de
cada 8 horas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento va de 7 a 10 días para todas las edades. La única diferencia son los de 5 a 9 años, que ahí en la tableta no aparece, pero la opción es dar amoxicilina o un macrólido, que para el caso sería claritromicina, a 15 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 dosis, siempre igual por 7 a 10 días. Entonces, el tratamiento en cuanto a los niños hospitalizados, si no hay consolidación segmentaria o lobar y no hay derrame pleural, entonces puede darse tratamiento de los 1 a los 3 meses con doble antibiótico. Ampicilina, 200 miligramos por kilogramo día dividido en 4 dosis, más un aminoglucósido, que sería la recomendación gentamicina, ¿verdad? 5 a 7.5 miligramos por kilogramo día en una sola dosis. También puede optarse por la opción de ampicilina más cefotaxima. Ampicilina la misma dosis, cefotaxima 150 miligramos por kilogramo día dividido en 3 dosis de 7 a 10 días. De los 4 meses a los 4 años, está indicado el uso de penicilina sódica a dosis de 200.000 unidades por kilogramo día en 4 dosis, o ampicilina, ¿verdad? La misma dosis previamente mencionada. De 5 a 9 años, pues siempre la penicilina sódica, pero si se sospecha bacterias atípicas, pues hay que agregar un macrólido, ¿verdad? Que puede ser claritromicina o acitromicina. En cuanto a niños que tienen consolidación lobar o segmentaria, ¿verdad? Aquí vamos a necesitar ampicilina más gentamicina, siempre la misma pausa de 1 a 3 meses, o ampicilina más cefotaxima, se mantiene pues el mismo tratamiento. De 4 meses a 4 años, ¿verdad? Penicilina sódica, podemos iniciarla, pero si no hay mejoría en 72 horas con eso, hay que cambiar a ceftriaxona a dosis de 50 a 75 miligramos por kilogramo al día, por 7 a 10 días, o cefotaxima 200 miligramos por kilogramo día en 3 dosis. Recordemos que más que todo en niños que tengan, por ejemplo, afectación hepática, pues vamos a preferir la cefotaxima en lugar de la ceftriaxona. De 5 a 9 años, pues empezamos igual con penicilina sódica, pero si no hay mejoría en 72 horas, pues podemos pasar a ceftriaxona a las mismas dosis, ¿verdad? Luego, para el tratamiento en situaciones especiales, como por ejemplo neumonías con derrame o áreas múltiples de consolidación o necrosis, está descrito el uso de oxacilina más ceftriaxona. Para las neumonías que además se presentan con sepsis, también igual doble antibiótico, oxacilina más ceftriaxona u oxacilina más cefotaxima, ¿verdad? Y aquí las pautas de tratamiento son más largas, que van de 15 a 21 días. ¿Cuáles son los criterios de alta? Pues que haya mejoría clínica para la condición del ingreso, que el paciente esté afebril por 24 horas, que haya una buena tolerancia a la vía oral, con disponibilidad para continuar el antibiótico oral adecuado, cuando no exista riesgo social, ¿verdad? Entre los criterios de seguimiento, pues el enlace con el establecimiento de salud correspondiente. Al indicar el alta, se debería elaborar el resumen clínico adecuado, ¿verdad? Que permita consignar qué es lo que se le ha hecho a los pacientitos y poderle facilitar el seguimiento a quien está en el primer nivel y le va a continuar, ¿verdad? Tanto su crecimiento y sus controles de niño sano, ¿verdad? Así como el seguimiento para recuperar todo el déficit ponderal que se pudo haber tenido durante la enfermedad, ¿verdad? Recordemos que el peso es una medida aguda que puede fácilmente verse afectada por este tipo de afecciones. Entonces, todo el niño con neumonía curada deberá enviarse su control de crecimiento y desarrollo en los primeros 7 días después del alta, y hay que explicarle a los niños, ¿verdad?, la importancia que asistan al seguimiento con sus hijos.
Luego, las medidas preventivas y de educación. En la prevención primaria, pues promoción de la salud con educación sanitaria a la población, mejorar las condiciones ambientales, nutricionales y de vivienda, mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales, estimular la población para que asista a los establecimientos de salud. En cuanto a la protección específica, pues bueno, higiene personal, evitar el hacinamiento, tanto en los hospitales e instituciones, evitar cambios bruscos de temperatura, las inmunizaciones, contra enfermedades transmisibles como el neumococo, hemófilos influenza, la influenza y evitar la automedicación. Recordemos que dentro de las buenas pautas de alimentación se encuentra también pues, promover la lactancia materna exclusiva. El pronóstico, los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad que no fueron complicadas, pues responden bien al tratamiento. Por lo general, los síntomas presentan mejoría en las primeras 48 a 72 horas del inicio de los antibióticos. ¿Verdad que mejoría de los síntomas? Pues fiebre, tos, taquipnea, dolor torácico. La fiebre es uno de los, y la mejoría de la dificultad respiratoria son las pautas, ¿verdad?, que nos van a dar si hay una mejoría o no. La tos pues va a ser el último síntoma que va a desaparecer, ¿verdad? Pero debe ir mejorando en cuanto a su intensidad y frecuencia. La mejoría radiográfica se retrasa mucho después de la mejoría clínica, es decir, puede tener mejoría clínica y puedo seguir presentando en la radiografía después de un mes de cuadro todavía los mismos hallazgos radiológicos que presentaba previamente, ¿verdad? Luego, como parte del pronóstico, pues considerar varias posibilidades, ¿verdad? Cuando el paciente no mejora, hay que preguntarnos si el tratamiento es el adecuado o no. Entonces, si el paciente no mejora, a pesar de darle un tratamiento adecuado, hay que considerar ciertas posibilidades de por qué no está mejorando. Una de ellas es que pueden existir complicaciones como derrame pleural o empiema. Lo otro es que a lo mejor hay un microorganismo que está siendo resistente a lo que se está utilizando. Puede ser que esté mal catalogado, ¿verdad? Y se trate de una causa no bacteriana, como por ejemplo virus, hongos o aspiraciones de cuerpo extraño o de alimentos, que haya una obstrucción bronquial por lesiones endobronquiales, cuerpos extraños o tapones mucosos, que haya enfermedades preexistentes como inmunodeficiencias, discinesia ciliar, fibrosis quística, malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar o secuestro pulmonar. Otras causas no infecciosas, como por ejemplo la bronquiolitis obliterante, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía eosinofílica, granulomatosis por poliangitis, previamente que también se conoce como granulomatosis de Wegener. Entonces, todas esas son posibilidades de por qué no mejoran a pesar de seguir las pautas adecuadas. Hay que considerar, ¿verdad?, análisis de parámetros de líquido pleural, ¿verdad?, como por ejemplo pH, glucosa, proteína, lactato deshidrogenasa, todo eso permiten diferenciar también, ¿verdad?, si estamos presente con derrames exudativos, ¿verdad?, que nos puedan estar considerando complicaciones. Hay que tener en cuenta que los derrames paraneumónicos pequeños, que son menos de 1 centímetro en la radiografía de cúbito lateral, que no están tabicados, pues no requieren drenaje, ¿verdad? Sino que pueden responder fácilmente al tratamiento. Entonces, es parte de lo que hay que valorar, ¿verdad? Otra situación es ver cómo está la dificultad respiratoria. Eso es lo que nos va a ir dando la pauta de la progresión de la mejoría o la complicación, ¿verdad? Entonces, otra situación, lo más temido es que desencadene pues, la mortalidad. Ya dijimos que es una de las primeras causas de muerte, ¿verdad? La mayoría de los niños con neumonía no tienen secuelas pulmonares a largo plazo, si estas no han sido complicadas, aunque hasta un 45% se ha determinado la presencia de asma 5 años después de haber tenido un ingreso por neumonía. Esto se ha asociado mucho a que refleje un asma que no había sido diagnosticado previamente al evento neumónico que se presentó, ¿verdad? No es que en sí se desencadenó porque le dio neumonía. Dentro de las complicaciones, pues las complicaciones de neumonía se deben habitualmente tanto a la diseminación directa como a la bacteriemia. Y dentro de las que son a consecuencia de la bacteremia, vamos a hablar de siembras hematomáticas.
patógenas, ¿verdad? Que dentro de las infecciones por neumococo o hemófilos influenza del tipo B pueden diseminarse por vía patógena, por ejemplo, curativa y osteomielitis. Considerar que ciertos agentes, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, el neumococo, el Streptococcus pyogenes, son la causa más frecuente de derrame paraneumónico o empiema, ¿verdad? Y lo que ya habíamos mencionado, que los derrames pequeños, pues no ameritan, siempre y cuando no estén tabicados, no ameritan drenaje, ¿verdad? Mientras que los derrames de mayor tamaño, ¿verdad? Sobre todo si son purulentos, es decir, si es un empiema, entonces estos van a estar asociados a dificultad respiratoria importante y pues requieren su tratamiento y su abordaje oportuno. Entonces vamos a hablar rapidito del derrame pleural y el empiema, ¿verdad? Vamos a hablar que pues hasta cierto punto es una evolución de una pleuritis secta que posteriormente me va a dar la presencia de un exudado fibrinoso en la superficie pleural y derrame exudativo de líquido seroso en la cavidad pleural y un derrame exudativo de líquido seroso precisamente en la cavidad pleural, ¿verdad? Entonces, se asocian generalmente con infecciones pulmonares, aunque también pueden ser parte de enfermedades inflamatorias del abdomen o del mediastino. En ocasiones se pueden asociar a enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo lupus, poliarteritis, artritis reumatoidea. Pueden estar asociados también a neoplasias primarias o a metástasis en el pulmón, la pleura o el mediastino, ¿verdad? Y incluso pueden los tumores desencadenar pleuritis hemorrágicas. Entonces, hablando un poquito de la patogenia, ¿verdad? El líquido pleural se origina en los capilares de la pleura parietal y es absorbido del espacio pleural por los estomas pleurales y los vasos linfáticos de la pleura parietal. La velocidad de formación del líquido va a estar regulada por la ley de Starling. Según esta, ¿verdad? El movimiento del líquido va a estar determinado por el equilibrio de las presiones hidrostáticas y osmóticas del espacio pleural y del lecho capilar pulmonar y la permeabilidad de la membrana pleural. Entonces, normalmente solo hay 10 ml de líquido en el espacio pleural. Si se supera la formación o la eliminación, el líquido se va a acumular, ¿verdad? Entonces, la inflamación de la pleura aumenta la permeabilidad de su superficie con una mayor formación de líquido, el cual puede ser rico en proteínas y también puede existir cierta obstrucción de la absorción a través de los vasos linfáticos y esto ser lo que contribuye pues a que se cause el derrame. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues a medida que se acumula el líquido puede aparecer dolor pleurítico, el paciente puede estar asintomático si el derrame es pequeño o puede tener solo síntomas y signos de la enfermedad de base. Las acumulaciones de líquido de gran tamaño pueden causar tos, dinea, tiraje, taquipnea, ortopnea y cianosis. Los hallazgos físicos van a depender del volumen del derrame, ¿verdad? La perfusión puede evidenciarse mate, los ruidos respiratorios van a estar ausentes o disminuidos, va a haber disminución del frénito táctil, el mediastino se va a alejar del lado afectado, ¿verdad? Y en ocasiones hay represión de los espacios intercostales. Si el líquido no está pues encapsulado, loculado, estos signos pueden cambiar, ¿verdad? Con los cambios de postura del paciente. Cuando hay una neumonía extensa, también se pueden ocultar los crepitantes y los roncos. Los roces pleurales se suelen detectar solo en la fase plástica precoz o en la tardía. Y en los lactantes los signos físicos son menos evidentes y se pueden ocultar respiración bronquial en lugar de disminución de los ruidos respiratorios. Entre las pruebas de laboratorio, la exploración radiológica pues va a mostrar una densidad generalmente homogénea que borra la trama normal del pulmón subyacente. Los derrames pleurales pequeños pueden obliterar solo los senos postofrénicos o cardiofrénicos y ensanchar los tabiques interlobulares, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver el borramiento precisamente de estos ángulos.
Las radiografías se deben realizar en el paciente tanto en decúbito y supino como en posición erguida para ver los desplazamientos del derrame con los cambios de postura, y también puede ser útil la radiografía en decúbito lateral. La ecografía puede ser útil y puede guiar la toracocentesis, sobre todo si el derrame está tabicado, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí vemos diferentes tomas, ¿verdad? Donde podemos evidenciar la presencia de derrame pleural, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel, por diferentes causas, ¿verdad? Ahí describe causas no solo infecciosas, sino también, por ejemplo, la primera imagen en la parte superior es por una niña con un lupus eritematoso sistémico, y ahí podemos ver cómo está bien definida la línea, ¿verdad? Que a diferencia de la consolidación previa que veíamos, ahí puede verse ese nivel donde, aparte hay una compresión del lóbulo medio, ¿verdad? Donde lo está señalando ahí con las flechitas. Mientras que en el lado B todavía se observa menos, ese posterior a haberlo drenado, ¿verdad? Y puede verse pues en menor medida el volumen en donde se logró insertar pues el tubo para el drenaje. Y así se ven diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en las versiones de abajo es una secuencia de un paciente con tuberculosis, ¿verdad? En donde puede observarse claramente los niveles donde se ve ese nivel diferente, donde hay un borramiento de los ángulos, ¿verdad? Evidenciando pues los niveles de líquido pleural. Dentro de las pruebas de laboratorio, pues el estudio de líquido es fundamental para diferenciar los exudados de los trasudados y para determinar el tipo de exudado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el trasudado, va a ser de aspecto seroso, un recuento leucocitario menos de 10.000 células, el pH va a ser mayor a 7.2, las proteínas van a ser de 3 gramos por decilitro, va a tener un cociente de proteínas en el líquido pleural menor a 0.5, la LDH va a ser menor a 200 unidades internacionales por litro, el cociente de LDH en el líquido pleural, el suero va a ser menos de 0.6 y la glucosa va a ser igual o mayor a 60 miligramos por decilitro. En el exudado, pues es un aspecto turbio, tiene un recuento leucocitario más de 50.000 células, el pH menor de 7.2, las proteínas arriba de 3, el cociente de proteínas en el líquido pleural arriba de 0.5, la LDH arriba de 200, el cociente de LDH del líquido pleural suero va a ser mayor a 0.6 y la glucosa va a ser menor de 60. Generalmente, pues la glucosa va a ser menor en casos de neoplasias, de enfermedades reumatoideas, tuberculosis, ahí es donde pues vamos a ver claramente pues disminuida también la presencia de glucosa, ¿verdad? Entonces, también puede haber características de un exudado en ¿verdad? En algún momento puede hacerse la evaluación del líquido, ¿verdad? De la pleuritis, que si es serofibrinosa, pues va a ser transparente o levemente turbia, ¿verdad? Y pues va a contener pocos leucocitos, generalmente puede tener algunos hematíes. La tinción de Gram, ¿verdad? Puede ser útil para mostrar las bacterias, aunque en algunos casos, como por ejemplo en la tuberculosis, no siempre pues logra determinarse los bacilos que es ácido alcohol resistente. Con respecto al diagnóstico y el diagnóstico diferencial, se debe realizar una toracocentesis cuando se sepa o se sospeche que hay líquido pleural, a menos que sea pequeño, ¿verdad? Y que el paciente tenga una neumonía neumocócica lobar de aspecto clásico. Ahí pues no necesitamos realmente ir a hacer una toracocentesis, o casos que ya sé, ¿verdad? Cuál es la razón del derrame, por ejemplo, con dengue, que por su misma fuga papilar van a presentar un derrame pleural, porque no está recomendada la toracocentesis. Entonces, esta se realiza porque permite distinguir una pleuritis serofibrinosa, un empiema, un hidrotórax, un hemotórax, un kilotórax. Los exudados se asocian generalmente a un proceso infeccioso, ¿verdad? Y el hidrotórax, la densidad específica del líquido es menor a 1015 y el análisis pues muestra algunas células mesoteliales sin leucocitos. Los pacientitos
que pueden tener derrames paraneumónicos. Se ha descrito pues el uso de, más bien, o sea, no se ha descrito el uso de las toracocentesis, ¿verdad? Como parte del diagnóstico, sobre todo si son típicos y pequeños. El aspecto del líquido en el pilotórax, en el hemotórax específico, ¿verdad? Por lo cual es fácilmente identificable, aunque es imposible distinguir un derrame serofibrinoso de uno purulento sin realizar el estudio microscópico, ¿verdad? Que es el que nos va a dar la pauta del componente, de los componentes. En el examen citológico se pueden identificar células malignas, en el derrame serofibrinoso se puede hacer purulento rápidamente. Hay que tener en consideración pues las complicaciones, que salvo que el derrame se vuelva purulento, suele desaparecer rápidamente con la instauración del tratamiento, ¿verdad? En casos de neumonía bacteriana. Si persiste más tiempo, cuando el derrame se debe a tuberculosis o a una enfermedad del tejido conectivo, puede reaparecer y persistir mucho tiempo si se debe a una neoplasia. Cuando se absorbe el derrame, con frecuencia se forman adherencias entre las dos capas pleurales, pero casi nunca produce alteraciones funcionales. Puede producirse engrosamiento pleural, ¿verdad? Que en ocasiones se va a confundir con pequeños derrames o con infiltrados pulmonares persistentes. Entonces, ese engrosamiento pleural puede durar meses posterior al proceso, ¿verdad? Y puede llegar a desaparecer sin dejar pues lesiones residuales en los niños. El tratamiento básicamente es identificar la causa de base y tratarla, ¿verdad? Entonces, en eso se basa y se fundamenta el tratamiento. Luego hay otras pautas a tener en consideración que ya mencionábamos. Si mide menos de 10 milímetros en la radiografía de tórax, no es necesario drenarlo, ¿verdad? A menos que sean derrames grandes, ¿verdad? Y que generen pues, problemas y aumenten la dificultad respiratoria. En caso de derrames grandes, el drenaje de líquido puede aumentar la comodidad del paciente, por lo mismo de que los derrames grandes pues generan compresión y por lo tanto aumento de la dificultad respiratoria, aparte del dolor, ¿verdad? Cuando se realiza una toracocentesis diagnóstica, se debe extraer la máxima cantidad de líquido posible con los fines terapéuticos, ¿verdad? Ya que se aprovechó la punción, pues se extrae lo más que se puede. En los niños mayores con sospechas de derrame paraneumónico, se considera necesaria la toracostomía, ¿verdad? Con tubo cuando el derrame tiene un pH menor de 7.2 o una concentración de glucosa menor de 50 miligramos por decilitro. Si el derrame es espeso, está cavicado o es claramente purulento, está indicado el drenaje con tubo con tratamiento trombolítico y pues en ocasiones incluso puede estar indicada la cirugía, ¿verdad? En pacientes con derrame pleural pueden necesitarse analgésicos, sobre todo después de la toracocentesis y la colocación del tubo de tórax. En pacientes con neumonía aguda puede precisarse oxígeno suplementario, además de la antibiótico-terapia específica, ¿verdad? Luego, en cuanto al empiema, ¿verdad? El empiema va a ser una acumulación de pus en el espacio pleural. Se suele asociar a neumonías causadas por el neumococo, aunque también el estafilococcus aureus es causa importante de empiema. También pueden haber otras causas no infecciosas como empiema postraumático y la incidencia relativa de empiema por hemófilos influenza pues ha disminuido gracias a la vacunación, ¿verdad? En cuanto a su epidemiología, se encuentra con mayor frecuencia en lactantes y niños en edad preescolar y se produce en el 5 a 10% de los niños con neumonía bacteriana y en hasta el 86% de los niños con neumonía necrosante. Tiene 3 fases, ¿verdad? Que serían la exudativa, la fibrinopurulenta y la organizativa. En la fase exudativa, pues se forma el exudado, ¿verdad? Por eso se denomina exudativa. Va a formar un exudado fibrinoso en las superficies pleurales. En la fase fibrinopurulenta, en esta, pues lo que vamos a tener va a ser que se produce la loculación de líquidos, ¿verdad? Va a haber engrosamiento de la pleura parietal. Si, pues, la pus no se drena, puede incluso
diseminarse hasta alcanzar el parénquima pulmonar, ¿verdad? Puede causar una fístula broncopleural o un pioneumotórax, o puede llegar a la cavidad abdominal, ¿verdad? Durante la fase organizativa, allí hay proliferación de los fibroblastos. Las bolsas de pus loculadas pueden convertirse en cavidades de abscesos de la pared gruesa o en el pulmón. Y puede generar atelectasia, ¿verdad? Puede quedar rodeado por una cubierta gruesa, que no va a ser elástica, ¿verdad? Y a nivel de la corteza. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues los signos y síntomas iniciales van a ser los de la neumonía bacteriana, ¿verdad? En lo que está asociado a la neumonía. En los niños tratados con antibióticos puede transcurrir varios días entre la fase de la neumonía clínica y la aparición del empiema. La mayor parte de los pacientes van a tener fiebre, van a presentar aumento del trabajo respiratorio, pueden tener dificultad respiratoria y con frecuencia se van a ver más graves. Los hallazgos físicos pueden ser idénticos a los descritos en las pleuritis serofibrinosa, ¿verdad? Solo la toracocentesis va a permitir distinguir entre ambos procesos y pues debe realizarse siempre que se sospeche un empiema. En cuanto a las pruebas de laboratorio, radiológicamente todos los derrames pleurales tienen una apariencia similar, ¿verdad? En la radiografía, y por lo tanto solo así pues no podemos identificarlo, ¿verdad? Pero la ausencia de desplazamiento de líquido con los cambios de postura indican que es un empiema tabicado. El derrame va a ser un empiema si existen bacterias en la tición de Gram, el pH es menor de 7.2 y existen más de 100.000 neutrófilos. Siempre se debe realizar cultivos de líquido para identificar el microorganismo causal, aunque hay que tener en consideración porque los métodos de cultivo no siempre logran identificar el microorganismo. Identifican quizás alrededor de un 60% de los casos. Así se ve el empiema, ¿verdad? Aquí tenemos dos imágenes relacionadas a empiemas junto a neumonía, ¿verdad? En la primera del lado izquierdo es una neumonía con empiema de un adolescente, ¿verdad? Tanto como se ve en la radiografía como en el TAC. Y la del lado derecho, pues una neumonía con derrame paraneumónico de un niño de 4 años, ¿verdad? Ahí podemos ver claramente el desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Entonces, dentro de las complicaciones, las infecciones estafilocócicas con frecuencia se producen fístulas broncopulmonares y pioneumotórax. Vamos a tener otras posibles complicaciones locales que pueden ser pericarditis purulenta, abscesos pulmonares, peritonitis por extensión a través del diafragma y osteomielitis costal. También pueden producirse complicaciones sépticas como meningitis, artritis y osteomielitis, y suele encontrarse septicemia en las infecciones por hemófilos influenza y neumococo, y el derrame pues, puede organizarse y formar una corteza gruesa, el que hablábamos que era inelástica, ¿verdad? Y puede restringir la expansión pulmonar y asociarse a fiebres persistentes y escoliosis transitoria. El tratamiento, pues el objetivo es esterilizar el líquido pleural y recuperar el funcionamiento pulmonar normal. Por lo tanto, incluye antibióticos sistémicos, incluye la toracocentesis, el drenaje con el tubo de tórax, inicialmente junto a un fibrinolítico. Y pues básicamente esto es lo que traíamos el día de ahora. La bibliografía es ambos capítulos relacionados en Nelson, ¿verdad? Tanto el de neumonía en la comunidad como el de derrame pleural y empiema, y las guías de pediatría del MinSal, versión 2021. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? No, doctora. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia y éxitos en su examen hoy por la tarde. Solo quedo pendiente